Hoy en este video les voy a explicar lo que es la programación en fresadora CNC, coordenadas polares, fallas en el sistema CNC. Mi nombre es Ernesto Álvarez, pertenezco a la carrera de mecánica industrial. Bueno, los objetivos son los siguientes: conocer la estructura de un programa de fresadora CNC, conocer las funciones de programación, conocer los modelos de control existentes en la industria nacional. El cero pieza, o más conocido como home, es el G28, punto de referencia home, punto físico constante de posicionamiento de la torreta porta herramienta. ¿Cómo realizar un programa CNC? 1. Un programa siempre iniciamos con la letra O y 4 números seguidos, como por ejemplo sería O0101. 2. Cada bloque debe tener una letra N1. Al finalizar cada código N se pone al final punto y coma para salto de línea. 3. Un programa siempre va a tener su introducción y esta está dada por el fabricante. 4. Al finalizar un programa siempre se coloca el código M30, que viene a ser el que finaliza el programa. Estructura de un programa CNC. Como pueden observar aquí, esta es la estructura básica con que se realiza un programa CNC. Programación fresadora CNC, primeros pasos. El lenguaje de códigos G. El lenguaje universal de las máquinas CNC es una serie de comandos que indican a la máquina cómo mover las herramientas y ejecutar operaciones. Los comandos G son instrucciones generadas que configuran el funcionamiento de una máquina. Ejemplos: G00 para movimiento rápido, G01 para interpolación lineal, G02 para interpolación circular en sentido horario, G03 para interpolación circular en sentido antihorario. Ejemplo práctico. En este ejemplo de fresado de la pieza, se fijará en la mesa de la fresadora CNC la herramienta. Una fresa se mueve de acuerdo a los comandos G, creando las formas deseadas en la pieza. Programación. Tiene que aparecerte estos cuadros. ¿Ya? Te vas aquí, F5, bajas, F5, bajas, F5. Program, aquí, RI, G0, ahí no había puesto nada. Está mal. G01, X0, 0, Z, 0, le das la posición, le das hasta el 30 y se pone el 0. Y hasta el 0 pies. El programa está en milímetros o pulgadas. Milímetros de mandamos. Ya. Siempre tienes que ver aquí si está en milímetros o pulgadas. ¿Ahí me avisa? Sí, aquí te está avisando que está trabajando ahorita en milímetros. Ya. Program. ¿Ese es suyo? 1, 1, 2, 2. Sí, ese es. Ahí pone auto. Ya está cargado el programa. ¿Me prende ahí? Ah, pero suelte aquí primero. Ya. Ahí. Prenda ahí. Al 2. ¿Al 2? Al 2. Dele
aquí. Aquí debe el avance, ¿no? De los cintas. ¿Cuánta velocidad de manejo? El Steven dijo que estaba máximo ahí. ¿Veis nada más? Ya está. Esa fue la explicación de cómo programar la pieza CNC. Digo, tiene que aparecerte estos cuadros. Ya. Te vas aquí. Aquí observamos que un sistema de coordenadas de una fresadora CNC. Como podemos observar, aquí está la pieza montada para su respectiva nivelación. La simbología es muy importante porque nos detalla el cero pieza y el cero máquina. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque es muy importante para saber en qué posicionamiento se encuentra. Aquí podemos observar un ejemplo con los códigos a su derecha. Como pueden observar, comienza con la O y 4 números y finaliza siempre con el M30. Programación CNC estructura el código. Inicio de programa. El programa inicia con una línea de comentarios que identifica el nombre del programa y el objetivo del mecanizado. Esto es fundamental para la organización del código. Definición de planos de trabajo. Se establece el origen del sistema de coordenadas de trabajo. Esto determina la posición de la pieza en la mesa de la máquina. Declaración de herramientas. Se define la herramienta que se utilizará en el mecanizado, su tipo, diámetro y número de herramienta. Este paso asegura que la máquina seleccione la herramienta correcta. Definición de puntos de referencia. Se establecen puntos de referencia como el punto de inicio y los puntos de transición de mecanizado. Estos puntos son fundamentales para la precisión del proceso. Programación CNC, comandos básicos.
Movimiento rápido G00. Este comando mueve la herramienta rápidamente a una posición deseada sin realizar ningún mecanizado. Es útil para posicionar la herramienta de manera eficiente. Interpolación lineal G01. Este comando mueve la herramienta a lo largo de una línea recta, realizando el mecanizado. Se define la velocidad de avance y el punto final del movimiento. Interpolación circular G02, G03. Este comando genera un movimiento circular realizando el mecanizado. Se define el centro del círculo, el radio y la dirección de la circunferencia. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Vamos a ver ahora una pieza en SolidWorks y en esta pieza vamos a activar el módulo de SolidCam. Entonces, para activar el módulo de SolidCam nos damos aquí a complementos. Aquí buscamos todos los complementos que podemos tener en SolidWorks y activamos SolidCam. En este caso pues es la versión 2018. Cuando activamos SolidCam, este software nos permite simular el proceso de maquinado, ya sea mediante una fresa o un torno de control numérico, y lo podemos simular aquí en SolidWorks, definir las herramientas, las trayectorias de las herramientas y después sacar el código para ejecutarlo en una máquina CNC. Bueno, entonces cuando activamos SolidCam 2018 se activan estas tres pestañas. La primera pestaña se refiere a definir el árbol de rasgos de SolidWorks, las entidades a maquinar. Pues este viene siendo el árbol de operaciones, donde se definen las herramientas y las trayectorias que van a seguir las herramientas, y las herramientas, el árbol de herramientas, donde tenemos las herramientas definidas por debajo. Vamos a empezar. También acá en el cinturón de comandos, aquí está SolidWorks Cam. Vamos a hacer este ejercicio, que es es para hacer una pieza en una fresa de control numérico de 3 ejes. Primero definimos lo que es la máquina. Aquí en definir máquina doy clic, aquí en SolidCam definir máquina, y aquí aparece, ¿no?, que es una fresadora, puede ser de 3 ejes, de 4, de 5 o un torno. Entonces selecciono fresa de métrica, en sistema métrico. Ok. Aquí en torreta pues son las herramientas que vamos a utilizar o que tenemos que cargadas por default en el carrusel de herramientas. En el procesador pues el control, cuando saca el código, en qué tipo de control queremos. Hay varios. Seleccionamos el primero, que es para control FANUC, M3 Axis Tutorial, le damos a aceptar. Posteriormente que definimos la máquina, aquí abajo hay uno que dice gestor tocho, igual aquí en el árbol o acá en el cinturón, y le damos aquí en gestor tocho, clic con el derecho, editar definición. Aquí vamos a definir la materia prima, a eso se refiere, de nuestra pieza. En este caso pues vamos a pedir que la materia prima, vamos a cambiar el material primero, que sea un acero 1018. Ahí internamente este software tiene los avances y velocidades que debe seguir la herramienta, y podemos definir la materia prima pues por la primera opción, que es una caja, un bloque limitado, o a través de un croquis o a través de un archivo STL. Ahorita la primera opción es la que nos acomoda más. Aquí podemos aumentar si queremos el tamaño del stock, pero dejamos todo en 0, ya nada más le damos palomita. Ahora vamos a definir el plano de trabajo. ¿Cómo definimos el plano de trabajo? Puede ser aquí directamente en el cinturón o en gestor tocho, clic con el derecho, plano de trabajo fresa, y seleccionamos un plano por donde queremos que entre la herramienta. En este caso voy a seleccionar este plano. Al seleccionar este plano aparece una rodita y una flechita. Esta flechita indica que la herramienta va de arriba hacia abajo. Ok, aquí lo podemos visualizar, ahí se ve, va de arriba hacia abajo, que es como entraría la herramienta. Entonces no hay problema, doy palomita. Si quiero invertir, que sea al revés, o sea de abajo hacia arriba, no, en este caso es de arriba hacia abajo. Aquí doy clic para invertir la dirección si quiero, en este caso doy palomita. Y ahora sí, ya con el plano de trabajo definido, ya vamos a empezar a definir. Aquí yo puedo definir también un sistema de coordenadas. Me voy a poner aquí editar definición, y yo puedo definir un sistema de coordenadas a partir del vértice. Por ejemplo, puede ser en el centro, o puedo seleccionar esta esquina y puedo definir ahí mi sistema de coordenadas y le doy palomita. Hay un sistema de referencia, ¿no? Bueno, me voy a plano de trabajo, doy clic con el derecho, le doy rasgo 2.5 ejes para definir una entidad a maquinar. Y ahora me va a pedir qué tipo de estrategia quiero seleccionar. Aquí está el tipo de cajera, para hacer una cajera, de rebaje o rebaje esquina, para hacer unas ranuras o ranura esquinada, para hacer un contorno, un barreno, una cajera. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ver cajera primero.
Vamos a hacer primero esta caja que está aquí hasta enfrente. Entonces voy a seleccionar este fondo, el fondo de la caja. Después me voy a condición final, le pongo la opción de Look and Finish, desbaste y acabado. Aquí en condición final defino hasta qué altura. Yo le puedo dar profundidad y la altura que le corresponde, o hasta la cara si no la conozco, y selecciono esta cara y automáticamente calcula la altura. ¿Sale? Bueno, y ya en este, ahora me voy aquí donde dice isla. Isla, ¿para qué me sirve? Si yo quiero hacer una caja, me va a quitar todo, incluso lo del medio que está aquí. Esto que está en medio es una isla. Va a poner autodetecta. Y ahí automáticamente detecta esta isla. Es esta cara que marca aquí. Entonces ya doy palomita y aparece aquí en letras de color azul, cajera rectangular 1, Look and Finish. Clic con el derecho, le pongo generar plan de operaciones y ya genera dos herramientas, una de desbaste y otra de contornear. Voy a dar clic con el derecho en el desbaste, generar trayectoria de herramienta, y clic con el derecho en contornear, generar trayectoria de herramienta. Bueno, entonces ahí va a estar generando la trayectoria de contorneado. Aquí vemos que me marcó un error. El desbaste sí me lo hizo, ahí se ven las líneas de corte, y la de acabado no. Esto puede ser porque a lo mejor la herramienta que propuso es muy gruesa. Aquí me dice que es 16 milímetros, es la herramienta 4, 16 milímetros, es la herramienta 5 de 20. Voy a poner aquí, voy a modificarla, voy a dar doble clic a la de desbaste y voy a pedir que en herramienta, en donde dice diámetro de los filos, sea de unos 10 milímetros y diámetro del mango que sea de 10 milímetros y que tenga 4 filos, y doy a aceptar. Cuando yo le cambio las dimensiones, pues ya, a veces me pide que me lo va a añadir la herramienta, y ahorita ya me lo cambió y ya actualizó, le puso generar, actualizó la trayectoria. Ahora en contorneado lo voy a poner editar definición o darle doble clic, cualquiera de las dos formas se puede, para entrar a este módulo, y vamos a pedir que la herramienta sea de 5 milímetros, un poquito más pequeña, y doy a aceptar y le voy a pedir que genere la trayectoria de herramienta. Ahí está, esta que es más delgadita ya va a generar la trayectoria de herramienta. Ok, ya la generó. A veces aparece el anuncio de que va a cambiar la herramienta, le dicen que sí, aceptar. Ahora sí, vámonos a plano de trabajo. Bueno, ya generó entonces esta, vamos a simular. Aquí en la opción de SolidCAM, aquí vamos a simular camino de herramienta, doy play. Bueno, esa es la opción turbo, le voy a regresar, y la opción de, esta opción es para que se vea cómo maquinaría, y la otra opción es la opción turbo, que nada más me muestra cómo termina la pieza. Por ejemplo, si le pongo la opción turbo, le doy play, me muestra la pieza terminada, y al quick check en opciones de visualización le pongo mostrar diferencia. Si está en color verde quiere decir que está bien con respecto al modelo, si está en color azul hay sobre material, y en rojo nos cubrimos de más material. Bueno, ahorita todavía nos falta maquinar. Entonces ahorita vamos a otra vez al árbol de rasgos, me voy al plano de trabajo, clic con el derecho, rasgo 2.5 ejes. Ahora voy a hacer otra vez cajeras, pero voy a seleccionar el fondo de estas dos cajas. Como son iguales, voy a seleccionarlas al mismo tiempo. Voy a poner condición final hasta la cara, y selecciono esta cara, y le voy a poner la estrategia de desbaste y acabado, Look and Finish. En este caso no hay islas, entonces no hay problema, no le voy a poner isla, le voy a poner palomita. Ahí me genera la cajera, le voy a poner clic con el derecho, generar plan de operaciones, genero la trayectoria de la herramienta de desbaste, doy clic con el derecho y genera la trayectoria del contorneado. Aquí marcó otro error, a lo mejor la herramienta está muy gruesa, la voy a cambiar, doy doble clic o clic con el derecho, editar definición, y entonces modifico lo que es el diámetro de la herramienta. Voy a pedir que sea de 5 milímetros. 5 milímetros. Y aquí vemos que ahora sí ya está adecuada para, doy a aceptar. Aquí me pidió que cambiara la herramienta para una nueva herramienta, le digo que sí, aceptar, añadir. Ya la cambia o le asigna a esta herramienta el valor de 5 milímetros. Le voy a poner generar trayectoria de herramienta y ahí me hace la simulación. Voy a simular, le doy play y ahí me hace la simulación. Checo diferencias. Ahí está, ahí va. Bueno, ahora voy a hacer otra operación. Por ejemplo, voy a hacer esta cajera, en este caso es abierta, ¿no? Para que deje esto en alto relieve. Entonces me voy a árbol de rasgos, plano de trabajo, insertar rasgos 2.5 ejes, la opción de cajera abierta, selecciono este fondo,
le digo condición final. En este caso voy a poner hasta la cara, selecciono esta cara que es la parte más alta, me marca en color azul qué es lo que va a maquinar, Rook and Finish, y le pido que detecte la isla. En este caso la isla va a ser esta parte, autodetectar, y ya me detectó esta de que está aquí. Aquí lo vemos en esta parte que entidades seleccionadas, y las seleccionadas viene siendo esa cara. Ya doy palomita y ya genera ahí el módulo de cajera abierta, Rook and Finish. Le pido que genere el plan de operaciones, que genere la trayectoria de herramienta de cada uno de las dos herramientas de desbaste y acabado, y simulo otra vez. Voy a poner play y ahí hacemos la simulación. Le voy a regresar y voy a pedir que lo muestre para ver cómo lo haría. Bueno, ahí vemos entonces que hasta ahí va bien, ¿no? Checamos diferencias y vamos bien, ¿no? Ahora vamos a quitar todo eso que falta en azul. Bueno, ahora me voy a otra vez árbol de rasgos, plano de trabajo, rasgo 2.5 ejes. De igual forma sería una cajera abierta, selecciono este fondo, pongo condición final, le pongo hasta la cara, selecciono, en este caso selecciono otra vez hasta acá arriba, y voy a pedir que sea Rook and Finish, y en isla que autodetecte esta isla que está aquí en medio. Ya la detectó, ahí está, ya detectó esa cara, perfecto. Le doy palomita, genero el plan de operaciones, genero la trayectoria de herramienta y genero la trayectoria de herramienta para contorneado. Bueno, para contorneado vemos que no hay problema, pasa por el contorno correctamente. Le doy clic aquí en desbaste y veo las líneas azules que van a maquinar esas líneas que se ven en color verde, van a maquinar la parte del medio, me van a quitar el material. Si yo lo simulo, veo que me va a desbastar todo. Bueno, voy a simularlo para ver qué pasa. Lo simulo y entonces ya está haciendo las primeras operaciones, y ahora esta operación ya me está quitando esta parte de aquí, lo cual no debería de hacer. Entonces aquí si checo diferencias, pues ya veo que esta parte que está en rojo lo quitó cuando no debería. Entonces aquí tengo que hacer una modificación en la operación de desbaste, que es la que quita ese material. Le voy a dar doble clic en desbaste, en la última de desbaste, y voy a meter a los parámetros de la operación de desbaste. La herramienta está bien, el avance y la velocidad pues son los propuestos por el material y la herramienta. Y aquí en desbaste, lo que es, viene siendo el vaciado. ¿Qué tipo de vaciado es? Así como se muestra en la figura, es vaciado hacia afuera. En zigzag sería en esta forma, pero vamos a dejarlo en vaciado hacia afuera, está bien, no hay ningún problema. Estos son los parámetros de corte lateral. Aquí en términos de porcentaje del diámetro, de cuánto van a ser las pasadas, yo puedo ponerle aquí 2 milímetros para que el incremento lateral sea de 2 milímetros, no hay problema. No debe ser mayor al 50%, ahí tiene el 33%, el 50% del diámetro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo aquí el porcentaje 50 y le quito el porcentaje, me marca aquí 6. Es el 100%, voy a ponerle ahí 50, ahí serían 3 milímetros, bueno, 3 milímetros, el 50% del diámetro. El diámetro es de 6, entonces el 50% es 3. Y luego aquí nos marca un sobreespesor. El sobreespesor es la distancia que deja de la pared lateral. Para ese sobreespesor lo deja para hacer el acabado, la operación de acabado que viene posterior a esta. Bueno, ese está bien, no hay problema. Ahora aquí el sobreespesor en el fondo sí debe ser de 0, porque después la operación de acabado nada más maquina en la parte lateral, no en el fondo. Y la de isla tenemos que aumentarla. Voy a aumentarla en este caso 10 milímetros para que esté por arriba del maquinado 10 milímetros y no me maquine la parte que no quiero. Lo voy a aceptar. Aquí ya vemos que ya el último maquinado ya lo hace por arriba, es exactamente de la cara donde queremos, aquí hacia arriba son 10 milímetros para que maquine por arriba y ya no me haga ya no me quite el material que hay en medio. No lo voy a simular, por ejemplo, le voy a poner play y ya vemos la simulación cómo está. Ahí va. Ahí está, checamos diferencias, vemos que ya no hay problema.
todo está en verde, quiere decir que está correctamente. Le doy palomita y ahora me faltan nada más los barrenos, ¿no? Me voy aquí a árbol de rasgos, plano de trabajo, generar rasgos 5 ejes, le voy a poner aquí la opción de agujero y voy a seleccionar lo que son las aristas de los círculos, de todos los círculos. Ahí está, 1, 2, 3, ahí está. Y aquí checo en esta parte que tenga efectivamente puras aristas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 aristas. No caras, aristas. Y ya le doy ahí condición final. Aquí ya me especifica una profundidad de 10 milímetros y aquí se ve que la broca va a llegar hasta acá. Entonces quiere decir que está bien. Va a hacer una operación de barrenado. No voy a ponerle ni bore, que es para una herramienta de mandrinado, de maquinado interior, ni una rima, ni un ni un machuelo o roscado le llaman aquí, machuelo, machueleado, y solamente un barreno, mejor pues nada más drill solamente, que es barrenar, y ya le damos palomita. Generamos aquí, nos genera un grupo. Bueno, como pudieron observar, nos ha enseñado a realizar una pieza para programar en CNC. Esta programación tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque si nos saltamos ciertos pasos como observamos, no nos va a salir la programación. Programación CNC, bucles y subrutinas. Bucles. Los bucles permiten repetir un conjunto de comandos G para crear patrones repetitivos, ahorrando tiempo y código en la programación. Subrutinas. Las subrutinas son fragmentos de código que se pueden llamar desde otros puntos del programa. Se utilizan para realizar operaciones repetitivas. Eficiencia y reutilización. Tanto los bucles como las subrutinas optimizan el código, reduciendo la longitud y mejorando la organización del programa. Coordenadas polares, un sistema de referencia. Vamos a ver lo que es la definición, la distancia desde el origen hasta el punto específico en el plano y el ángulo entre el eje horizontal y la línea que conecta el origen con el punto. Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensionales en la que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema, ampliamente utilizado en física y trigonometría, consiste en una distancia dirigida y un ángulo respecto a un punto fijo y a un rayo fijo o semirrecta. El punto fijo recibe el nombre de U origen y se distingue con la letra O, y el rayo fijo se le llama eje polar y se distingue como OA. El rayo suele trazarse horizontalmente. El ángulo se mide en radianes y es positivo si se mide en dirección contraria, la de las manecillas del reloj, partiendo del eje polar, y negativo se toma en la dirección en que giran las manecillas del reloj. Coordenadas polares. Aplicaciones en mecanizado CNC. Mecanizado de curvas. Las coordenadas polares son ideales para programar movimientos circulares y formas curvas. Interpolación circular. Se utiliza para programar movimientos circulares con mayor eficiencia y precisión que la interpolación lineal. Control preciso. Permite controlar con precisión la posición de la herramienta en el plano, facilitando el mecanizado de piezas complejas. Fallas en el sistema CNC. Número 1. Pueden existir fallas mecánicas. Problemas con el motor, los cojinetes, las agujas o la transmisión puede causar errores de movimiento
o precisión. Número 2, fallas electrónicas. Fallos en las placas de control, los sensores o los cables pueden afectar la comunicación y funcionamiento del sistema. Número 3, fallas en el software. Error en el código. Esto es muy común ya que podemos poner un código mal o nos falte algo del programa y el software no nos va a leer y va a detectar el error del mecanizado. Número 4, fallas en la herramienta. El desgaste o ruptura de la mala instalación de la herramienta pueden afectar en la calidad del mecanizado. Esto quiere decir que debemos nivelar bien y alinear los ejes correctamente. Número 5, fallas en la pieza. Defectos en la pieza como grietas o lesiones. Esto también puede referirse a la dureza y a que si estamos mecanizando en madera nos va a generar un poquito más de fricción y lo mismo si mecanizamos en aluminio o en acero. A continuación les voy a dar una pequeña explicación de lo que son los códigos G. Maderas, ¿no es cierto? Sí. Este también le cambias. Aquí sí te vas a demorar porque esto ya te voy haciendo una parte, luego la otra ya le estoy. Cada cierto tiempo de los códigos se reinicia. ¿Dónde está? No, es al revés. ¿Y dónde ves para cambiar de lugar? Es que, como te digo, cada desbaste, se podría decir, genera una tanda de códigos. Tengo que buscar la palabra desbaste, ¿no? Si ves a la palabra desbaste, hasta que llegues. Por ejemplo, aquí ves, si ves que se reinició de nuevo ya. Ah, pero a ustedes les sale de uno. Hay algunas veces que aquí sabe salir, se para el código y luego sigue se pone otra vez G28, o sea, se pone cero máquina y eso te daña la máquina, te puede chocar. Parece que está bien, ya. Ya, según eso está bien. Ah, no. Aquí está bien. El último. No, a veces donde quiera te aparece. Borras si ves el G28 aquí, Sí. ese siempre lo borras. Es que está aquí, le seleccionas. Nada más. Aquí también está otra vez, lo borras también. Lo que hice ahorita aquí, ve, están esas de aquí cada uno. Ve aquí este G43, lo borras. En el de aquí también, lo borras todito de aquí. Ya. Ahora en cada proceso es lo mismo, ¿ves? No es lo mismo sin cada uno. Ahora lo que te dije. No, pero bueno, desde el inicio. Como pueden observar, en esta fase de la programación se tiene que ver minuciosamente los códigos que no van para que no afecte al código al programar en la fresadora CNC.
Problemas comunes en la máquina CNC. Los problemas comunes de la máquina CNC pueden tener consecuencias importantes. Los errores pueden parecer menores, pero si no se identifican pueden causar daños considerables a la máquina herramienta. Estos problemas pueden reducir la vida útil de la máquina, afectar la productividad con consiguientes costes de su sustitución de las piezas. Errores de código. La máquina dirigidas por ordenador se basan en códigos complejos y la programación es uno de los errores más comunes, como les acabé de mostrar en el video. Se enfrentan los operadores de las máquinas. Estos errores pueden deberse a la introducción de variables incorrectas en el programa, errores de configuración, a la falta de composición de los distintos códigos informáticos G o M. Falta de mantenimiento. Esto también puede ser un causante de una falla mecánica. El más mínimo error de desgaste o suciedad puede afectar significativamente al rendimiento de la máquina, atascándola o causando daños permanentes con el tiempo. Vibración. Las vibraciones durante el funcionamiento reducen la vida útil de la herramienta, afectando su durabilidad y funcionalidad a largo plazo. Problemas de sujeción del mandril. La falta de atención al sujetar la pieza de la máquina es otro error habitual en el mecanizado CNC. Una sujeción incorrecta puede causar problemas como desalineación, vibraciones o distorsión, dañando la máquina o la pieza que se esté mecanizando. Fuente de alimentación incompatible. Si los operarios observan problemas de rendimiento de la máquina, el problema podría estar en la fuente de alimentación. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta un chequeo visual antes de comenzar a mecanizar. Fallas en el sistema CNC, diagnóstico y solución. Identificar el tipo de falla, observar el comportamiento de la máquina y los mensajes de error para determinar la causa o fallo. Investigar la causa, revisar el código del programa, las conexiones eléctricas y los componentes mecánicos para detectar posibles problemas. Implementar soluciones. Corregir errores de programación, reemplazar piezas defectuosas y realizar ajustes en la configuración. Prueba y validación. De prioridad a la formación de los operarios. El error humano es habitual en la fabricación, ya sea seleccionando las herramientas equivocadas o cometiendo errores en la introducción de datos. Esto quiere decir que recalca en la introducción de los códigos, tiene que ver mucho y la elección de la pieza. Crear programas de mantenimiento preventivo. Las máquinas CNC requieren una limpieza y un mantenimiento periódicos. También tenemos que supervisar el entorno. Los factores ambientales son una parte importante del funcionamiento eficaz de las máquinas CNC. Supervise la temperatura, la humedad, el ruido y en dónde se encuentra la máquina.